perfectamente lo que el año pasado compartimos acerca de Bezalel, de mis historias favoritas y cómo su obra máxima y más importante estuvo en la intimidad, y hablamos acerca de lo importante que es no permitir nunca que el ministerio nos robe lo más importante. Y no olviden esto que Jesús le dijo a Marta cuando estaba afanada: una sola cosa te era necesaria hacer, y María tu hermana ha elegido, ¿quién se lo sabe?, la mejor parte. Así que felicidades y gracias a Dios por sus vidas. Si fuéramos pastores mala onda, gandallas, les diríamos así: síganle, pero me gusta siempre recordar que nunca permitas que el ministerio te robe tu intimidad con Dios. De repente hay iglesias donde explotan y nombre los 3 servicios, sirve, y yo siempre les he dicho que es importante, indispensable que una de las 3 reuniones estemos recibiendo la palabra, alabando a Dios, y entre semana también. No permitas que tanta ocupación te robe la parte más importante. Esto es importante, pero la parte más importante es a los pies del maestro. Dicho esto, quiero pasar a nuestro tema de hoy. Quiero compartirte un mensaje totalmente enfocado en servidores. Digo, puede ser útil para todos, pero quiero que nosotros veamos 3 obstáculos que vamos a encontrarnos en el ministerio antes de iniciar algo, antes de servir, de un proyecto, un llamado que Dios puso en tu corazón. Cómo el Satanás va a querer convencerte de que no lo hagas. Luego, si ya lo intentaste, cómo intentará a la mitad del camino desanimarte. Y si no lo logras, su última estrategia, su arma a veces menos conocida y más letal hacia el final del camino. Por eso he titulado este mensaje, si me pueden apoyar en pantallas con el título, hablando de piedras. Vamos a hablar ahorita todavía no de las piedras vivas, eso ya será más tarde. Hoy quiero hablar de algo, pónganmelo otra vez, esto que ustedes quieren, las piedras vivas y cosas por el estilo, pero antes quiero hablar de las piedras de tropiezo en el ministerio. Dile a la de al lado: creo que van a hablar de ti. No es cierto. No voy a hablar de ustedes, voy a hablar de las 3 piedras que Satanás va a poner en el camino para tratar de tropezarnos en el ministerio. Porque en momentos como estos estamos todos bien contentos, disfrutando después de comer y con esa mesa tan bonita. ¿Quién no va a estar feliz, verdad? Pero en el ministerio a veces las cosas no son color de rosa, hay dificultades, y quiero hablarte solamente de 3 de ellas. Sé que hay muchos obstáculos más, pero quiero solamente hoy hablar de 3 de ellos que vamos a encontrarnos en el camino. Antes de comenzar a servir, a lo mejor tú dices: yo ya estoy sirviendo. Pero resulta que en el ministerio de repente Dios pone planes nuevos, sueños, anhelos. A lo mejor tú estabas en un ministerio, pero ha nacido en tu corazón comenzar un grupo de oración, comenzar un grupo en casa, irte de misiones al África, no sé, integrarte a la alabanza. En el trayecto nos encontramos con que el ministerio es dinámico. Es rara la persona en la Biblia que estuvo todo el tiempo haciendo exactamente lo mismo. Pablo, por ejemplo, se encuentra con el Señor, es llevado luego al tercer cielo, está durante 3 años en Arabia, regresa a Jerusalén, se pone a las órdenes de los apóstoles, sirve en la iglesia local de Antioquía, en el grupo de profetas y maestros de la época. Ahí el Espíritu Santo les dice: apártenme a Pablo y a Bernabé porque me son útiles para el ministerio. Los envían en su primer viaje misionero, y te das cuenta cómo fue un ministerio que fue cambiando, y la Biblia nos habla de la multiforme gracia de Dios. Dios va a mostrar su gracia de muchas formas y va a usar nuestras vidas de muchas maneras. Es muy probable que si tú te metes con Dios en oración, el Señor ahí te va a mostrar nuevos planes aunado a lo que ya estabas haciendo. De repente llegamos a caer en el estancamiento y el desánimo, pero cuando vivimos una relación dinámica, orgánica, diaria, viva, real con Jesús, el Señor nos va a mostrar nuevos planes y nos va a usar de muchas maneras. Y lo primero que va a hacer Satanás cuando sabe que Dios te está hablando es tratar de llenarte de menosprecio para convencerte que estás alucinando, que esas cosas no son para ti. Hablamos un poquito de esto enfocándonos en la familia el último domingo, pero quiero retomarlo porque es algo muy común en el ministerio. En aquella ocasión te conté 2-3 ejemplos, pero realmente si tú lees la Biblia vas a darte cuenta que con prácticamente todos los grandes hombres de Dios, o al menos con quienes la Biblia nos cuenta lo suficiente, Satanás implementó esta estrategia antes de que comenzaran su ministerio.
ministerio, ya no durante. Yo les comenté aquel domingo que Satanás es muy malo, pero no es tonto. Él conoce al ser humano y él sabe que hay batallas que no puede ganarte mano a mano. Cuando ve que hay una cristiana que vive en la palabra, en oración, llena del Espíritu Santo, si se pone al tú por tú, sabe que tienes dones, el poder del Espíritu, el respaldo de Dios, y que no va a lograr derrotarte. Entonces lo primero que va a intentar no es ganarte en el campo de batalla, sino intentarte convencer que tú no puedes ganar esa batalla para que tú solita renuncies a lo que él no te puede arrebatar. Di conmigo, uyuyuy. No, dijeron ayayay, no sean hermanas rebeldes. Dije, digan uyuyuy. No, otra vez, uyuyuy. Ayayay. ¿Ya ven por qué su esposo se enoja en casa, mis hermanos, ¿verdad? Mis hermanas. Entonces vuelvo a repetir y estate siempre consciente de esto. Satanás va a intentar convencerte de que tú no puedes, para que tú solita renuncies a lo que él no te puede arrebatar. Pablo dijo que no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario el diablo, y esto es algo muy recurrente a lo largo de toda la Biblia. Él no necesita destruirte si te puede neutralizar. Él no necesita hundirte en algún pecado, en los vicios, que a veces pensamos que este es el único obstáculo, ¿no? Y nos vienen a predicar de cómo quiere arruinarnos con las drogas, el alcohol, inmoralidad, y tú dices, no hombre, yo soy un pan de Dios, yo no hago nada de todo esto. Yo soy una buena hermana. Y entonces no nos damos cuenta que no necesita destruirnos con algo grotesco para anular el plan de Dios. A veces le basta simplemente neutralizarnos. Ok, no voy a hundirte en la perversidad, pero tampoco vas a ser un instrumento en contra de mi reino. Te voy a paralizar, y si no pude retenerte en Egipto, tampoco vas a tomar la tierra de Canaán. Te voy a convencer, como lo vimos el último domingo, a través de diferentes voces, que es muy difícil para ti, para que tú renuncies a lo que yo no te puedo arrebatar. Satanás, si puede, va a tratar de destruirnos y matarnos, porque es muy malo y es lo que quiere, pero cuando no puede lograr eso, le será suficiente con neutralizarnos y que vivamos lo que yo llamo un cristianismo de desierto. Que tú veas cómo Dios usa a otras, que tú escuches testimonios de otras, que otras vieron la gloria de Dios, son usadas por Dios, se han animado a compartir la palabra de Dios, oraron por personas, por enfermos, sanaron, pero que tú te quedes solamente viendo y oyendo, como el pueblo de Israel, que no vio los gigantes, solamente 12 personas los vieron, el resto vio el fruto de la tierra. Y así están muchos cristianos, ven el fruto de la tierra, escuchan el domingo las promesas de Dios, las maravillas de Dios, los planes de Dios, pero no han tomado la tierra prometida. Y decimos amén, lo creo, lo recibo, sí, pero pasan años y no estamos experimentando de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque caímos en la trampa sutil, creímos sus mentiras y logró menospreciarnos, convencernos de que las cosas de Dios eran para otros, pero no eran para ti. Ve la Biblia y vas a darte cuenta cuán común es esto. Quiero contarte algunos ejemplos. De cada ejemplo podríamos hacer un mensaje entero, así que no voy a ser exhaustivo, ¿verdad? Porque no sé ya sé que no falta la hermana Malacopa que va a decir, faltó esto y aquello y el otro. Mira de lado, ya te cachó el pastor, ¿no? Entonces solamente para ilustrarte y que te des cuenta que es una realidad. Y que si no respetó a hombres del calibre de Nehemías, David, Jeremías, Moisés, Elías, estamos hablando de la crema innata del Antiguo Testamento, casi de la Liga de la Justicia, ¿no? Si tu hijo le gustan los cómics, ¿no? Las que se rieron es porque tienen hijos adolescentes, las demás se ve que tienen pura princesa con Barbies en casa nada más. Entonces, si no logró si intentó esto con la Liga de la Justicia, con los Marvel, los superhéroes del Antiguo Testamento, ¿tú crees que contigo y conmigo se va a quedar de brazos cruzados? Por supuesto que no, lo va a intentar. Cuando Nehemías comienza, lo hemos estado viendo el domingo en esta serie familiar, viene Sanbalat y Tobías a decir no van a poder, hasta creen que van a terminar. Este grupo debilucho de israelitas, esta muralla, si tan solo, dijo Tobías, camina un zorro sobre ella, se va a desmoronar. Intentó convencerlos de que no iban a poder, porque sí pudieron. Nos encontramos con Jeremías, de los profetas más grandes en toda la historia de la humanidad, y siempre pensamos, ¿no?, que eran hombres de Dios seguros, confiados, que cuando Dios lo llamó, Jeremías dijo,
Por fin, Señor, te estabas tardando en mirar mis dones y mis talentos, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? No, cuando Dios llama a Jeremías en el capítulo 1 y le dice: antes de que te formase en el vientre de tu madre, versículo 6, te conocí, antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué dijo Jeremías? Señor, no sé hablar porque soy un niño. Jeremías pensaba que él no podía. Moisés también se cuestionó 3 veces. Les conté el último domingo que muchos piensan que o era un hombre que no tenía facilidad de palabra, o que era un hombre que quizá padecía de tartamudez, que si fuera el caso, imagínate Dios llamándole a Moisés y Moisés, pero Señor, yo, y Dios le dice: sí, tú, ve y libera a mi pueblo. Y cómo con este discurso se va a enfrentar al hombre más poderoso de toda la tierra, que es el faraón. Faraón se iba a atacar de risa. Entonces Moisés también 3 veces se cuestiona: yo no voy a poder. A David también, su padre, sus hermanos, no voy a contar la historia, te la sabes, son solamente ejemplos. Su rey Goliat, todo mundo lo menospreció. Vamos por toda la Biblia y nos vamos dando cuenta de esto. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, va rumbo a la tierra de Canaán. Los 10 espías de los 12 diciendo: no vamos a poder, es muy difícil. Y es lo primero que Satanás va a intentar: convencerte que eso que Dios ha puesto en tu corazón es muy elevado para ti. ¿Cómo crees que tú vas a discipular a otras hermanas si siempre que hablas te pones nerviosa? No, mira, para ti es el chisme, pero eso no andar enseñando la Biblia, es para otras ungidas, estelares. Mira cómo hablan, se desenvuelven, pero tú tartamudeas como Moisés, te pones nerviosa. ¿Qué son esas locuras de que voy a enseñar y voy a abrir un grupo en casa? Ese es para otras, para que tú solita digas: si es cierto, no voy a poder. Y hay algunas de ustedes que han tenido esta carga en su corazón, y lo trágico no es que lo intentaron y le salió mal, sino que ni siquiera lo intentaron porque le creíste al charlatán de Satanás que te dijo: no estás a la altura, amiga. ¿Cómo tú ir a orar por los enfermos al hospital? Capaz que oras y se te muere ahí en el instante, ¿no? Les da risa, pero le pasó un día a un ex líder de alabanza aquí en la congregación. La verdad es que qué bonito partía la presencia de Dios mientras oran por ti. Pero le traje a una hermana en una silla de ruedas, estaba orando, de repente se hizo así, dijo: no, el Señor la tocó y cayó en reposo y no se murió, ¿no? Entonces cuando el hermano decía: vamos a orar, todos salíamos corriendo, decíamos: no. Entonces fue algo muy bonito, pero traumático por un momento. Entonces el enemigo va a intentar convencerte, ¿no? ¿Cómo crees que tú irte de misiones, que tú entrar al ministerio, que tú llevar esto a cabo? Esto no es para ti. Estoy enfocándome en las cosas del ministerio, pero esto va a suceder en todas las áreas de tu vida. Tú no puedes terminar esa carrera, tú no vas a entrar a trabajar aquí, tu hijo jamás va a cambiar. ¿Cómo crees que se va a arrepentir si ya es un terian? A menos que otro perro le predique. Para que tú, llena de menosprecio y de incredulidad, renuncies, insisto, a lo que Él no te pueda arrebatar. Me fascina la parábola de los talentos. Tú la conoces en Mateo 25, porque casi siempre nos enfocamos en lo que cada uno hizo con los talentos. Casi siempre nos enfocamos en qué le dijo el amo que representa al Señor a cada uno de los siervos cuando regresa, y el que recibe 1 va y lo entierra, ¿te acuerdas? Y los que reciben 3 y 5 dice que trabajaron, del griego ergasomai, dedicarse a algo o a alguien, y los duplicaron. Pero pocas veces vemos que en el origen de la historia, cuando les entrega a cada uno 1, 3 y 5 talentos, hay un detalle bien interesante que pasamos por alto por irnos al resultado. Y Pablo dijo a Timoteo que toda la escritura es útil, toda la palabra de Dios tiene un propósito y una utilidad, aun aquellos detalles menos importantes. Y este pequeño gran detalle que pasamos por alto es que cuando entrega los talentos, la Biblia dice que le dio a cada uno. No te lo voy a decir. ¿No te lo sabes? Búscalo. Si me lo pueden proyectar en pantallas, porque quiero que tú lo veas, quiero que se te quede grabado. En la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, versículo 14, quiero que tú subrayes esto, porque es bien importante y lo voy a explicar, porque esta es la antítesis de las mentiras de Satanás. Tú no puedes, no sé qué. Dice que el hombre
el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice el versículo 15. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, no 3, me equivoqué, y a otro 1. A cada uno, léelo conmigo en voz alta. No, creo que para armar un coro aquí no lo hacemos. Vamos a ver, a la cuenta de 3, a voz unánime, desde a cada uno, ¿ok? 1, 2, 3. A cada uno. A cada uno conforme a qué. ¿Conforme a qué? O sea que Dios nos da conforme a. ¿Te hace sentido esto? Cuando Dios pone algo en tus manos, es porque Él sabe que te va a dar la capacidad de hacerlo. O que ya te la dio, o que te la va a dar. Y tú tienes que creer esto. Porque la pregunta que nos hacemos es: ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? La única pregunta que me tengo que hacer es: ¿me está hablando Dios o no? Y si la orden viene de Dios, voy a obedecer, porque junto con la orden y los talentos y el llamado y el propósito viene la capacidad. Dios no nos va a enviar a hacer algo para lo cual no sepa que somos capaces, o nos va a dar la capacidad de hacerlo. Y no estoy predicando humanismo, no es que Dios dice: esto, conozco tus dones y tu potencial, no. Pero dice 1 Corintios 12 que el Espíritu Santo repartió dones a cada uno en particular como Él quiere. Y quizá a lo mejor dices: es que no tengo el don, pero el Espíritu Santo te lo puede dar. O a lo mejor ya te lo dio y ni siquiera lo has descubierto. Hay gente que no sabe lo que Dios ya puso en sus manos. Hasta que lo comienzas a hacer, vas a descubrir que sí tenías la capacidad. ¿Sabes qué le responde Dios a Jeremías cuando dice: Señor, pero no sé hablar? Dice que entonces tocó con su mano sus labios y le dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. A ver, Jeremías, creo que estás un poco confundido. Sí sé que tú no puedes hablar, pero ¿quién dijo que ibas a ir solo? Son mis palabras, yo te estoy habilitando. Dios, cuando llama a Moisés, pero ¿cómo le voy a hacer? Le da una vara que representa su autoridad. A cada uno, cuando lo llamó, lo habilitó. Es lo que tú tienes que creer, que si Dios puso eso en tu corazón, que si esto en verdad viene de parte de Dios, Él te va a dar su respaldo, su presencia, su capacidad, el poder, la sabiduría, los recursos, todo lo que necesites para cumplir con el propósito que Él te ha encomendado. O en su defecto, la capacidad de capacitarte. Quizá tengas que estudiar, aprender, echarle ganas y hacer lo que a ti te toca. Pero Dios no te va a llamar a hacer algo. Imagínate en el cielo, el Señor pasando lista: a ver, y fulana de tal, de Villanueva, Toluca, ¿cómo va Miguel con lo que le encomendé? No, le ha salido re mal, Señor. No, pero mal. A ver, déjame checar los videos. Híjole, cómo se me ocurrió encargarle eso. Se me olvidó que estaba remensa. ¿Tú te imaginas a Dios así? Es lo que Satanás quiere que creas. Pero si Dios puso algo en tus manos, es porque junto con ese algo te va a dar la capacidad. Cuando Pedro camina sobre las aguas, me fascina porque Pedro, antes de bajar de la barca, le pide a Jesús algo y le dice: si eres tú, envía que yo vaya a ti. O sea, Pedro no dijo: y ahorita en el poder de Super Pedro me voy a levantar. No, él dijo: Señor, si eres tú, solo quiero que me lo confirmes. Y si tú das la orden, yo voy. Porque Pedro sabía que si Jesús lo mandaba, Él le daría junto con la orden la capacidad. Y es muy triste porque casi siempre cuando hablamos de Pedro en esta historia hablamos de su incredulidad, ¿cierto o falso? He escuchado cientos de sermones, yo también llegué a predicar de la incredulidad. Y Pedro dudó y por eso se hundió. Y si tú dudas, te vas a hundir. Entonces yo creo que cuando lleguemos al cielo, Pedro nos va a juntar a todos los pastores en línea, así, y nos va a decir: a ver, compas, toda su vida predicaron a diestra y siniestra de mi incredulidad. Lo que nunca mencionaron es que, sin contar a Jesús, soy el único hombre que pisó la faz del planeta Tierra, que supo lo que se siente, al menos por unos segundos, haber caminado sobre las aguas. Se va a poner sus lentes oscuros, se va a dar la media vuelta, mientras todos los ángeles nos van a hacer Pedro caminó sobre las aguas, aunque sea por un instante, que luego dudó, porque veremos que a la mitad del camino hay otra lucha que tendremos. Pero inicialmente él creyó: lo puedo hacer, no porque yo pueda, sino porque Jesús me está llamando.
Por eso te dije hace unos segundos, nunca tengo que preguntarme ¿qué va a pasar? ¿Y voy a poder? ¿Y cómo le voy a hacer? Lo único que tengo que hacer es meterme con Dios en oración. Si tengo duda, puedes añadir ayuno, que hace poco hablamos de él, y tener la certeza. Y cuando tenga la certeza, esto viene de parte de Dios, aventarte sin miedo, confiadamente, a pesar de las mentiras, porque Dios te va a habilitar para llevar a cabo su obra. Nunca te va a enviar a hacer algo para lo cual no te vaya a capacitar. Necesitamos escuchar menos las otras voces que hablan de nuestra capacidad y entender que la historia nunca se ha tratado de nosotros, sino de quien nos llama. Yo recuerdo que antes de predicar yo decía, no Señor, pero es que de toda la Biblia no hago un resumen de 10 minutos, y en verdad me lo creía. Hasta que un día leo la historia de Balaam, y si no la conoces, en resumidas cuentas, cuando no había nadie, Dios hizo que una burra hablara. Cuando digo una burra, no me refiero a una persona burra, ¿no? Porque algunas ya las vi ahí haciéndose bullying, ¿no? Ahí estaba tu tía en el Antiguo Testamento, que habló también, ¿no? Una mula habló. Y cuando yo lo esto digo, si una triste mula habló, que no hable yo. Y desde ahí creo que los pastores y predicadores, cuando enseñamos, somos simplemente mulas que Dios inspira, y que no es grande la mula, sino el que la hace hablar. Y fue cuando me di cuenta que tenía razón. Yo solo no puedo de toda la Biblia hacer un resumen de 10 minutos. Pero ¿quién dijo, mi hermana, que se trataba de nosotros? Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, y que Él preparó obras buenas de antemano para que anduviésemos en ellas. Mi única pregunta no tiene que ser ¿y qué va a pasar? ¿Y voy a poder? No voy a poder, sino es parte del propósito de Dios para mi vida. Y si Dios te llamó y Dios lo puso en tu corazón y Dios te lo confirmó, dile al lado al lado, no te hagas pato y obedece al llamado. Nunca tomes decisión, ¿me estás escuchando? Nunca tomes una decisión basada en si crees que puedo o no puedo, sino si crees que Dios te llamó o no te llamó. Porque si se trata de si podían o no podían, nadie en la Biblia estaba listo. O sea, cuando entra David en el primer libro de Samuel 17, y después de que habían pasado todos sus hermanos y dijeron no es, la Biblia dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Es la presentación más gay que yo he leído en toda la historia acerca de alguien. Más si tomas en cuenta que estás buscando al futuro rey de la nación, y los reyes no salían en las revistas posando para la foto, firmando acuerdos. Los reyes de la época se dedicaban a conquistar, a defender a base de guerra. Tenían que ser fuertes, valientes, expertos militares. ¿De qué les sirve ser rubio, hermoso de ojos y de buen parecer? Las chicas solteras aquí presentes dicen recibo en el nombre de Jesús, uno así, ¿verdad? Dios me está hablando. Las que en vez de ungidas están urgidas, ¿de esas no hay aquí? ¿No? Pero para un futuro rey de la nación, a nadie le servía esto. Pero el Espíritu Santo dice a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Nunca se trata de qué piensen los demás, sino qué dice Dios que tiene para ti. Nunca se trata de si tienes o no en ese momento la habilidad. David en ese momento no la tenía. Dios lo preparó los siguientes 13 años. Dios preparó a José los siguientes 13 años. Dios preparó a los discípulos durante 3 años y medio, un curso intensivo, mañana, tarde y noche. Y luego los envió a las naciones. Pero cuando los llamó, ¿qué eran? 6 de los 12 pescadores, uno tipo guerrillero, terrorista, otro cobrador de impuestos. 1 Corintios dice que lo vil, lo menospreciado eligió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando Pedro habla y la autoridad lo escucha hablar, el libro de los Hechos nos cuenta que se asombraban porque era hombre sin letras, Pedro y Juan, y del vulgo, lo más bajo de la sociedad. O sea, imaginamos a Pedro siempre como muy amable y como que era un teólogo y estudió en el Instituto de Jerusalén y llegó, buenos días, amable Juan, ¿cómo está, amable Pedro? Muy bien, amable Juan, vamos a echar las amables redes al amable mar para pescar los amables peces. Ay, qué amable es usted, ¿verdad? Imagínate cómo hablaba Pedro. Cuando conoció a su esposa no le dijo, buenos días, señorita. Imagino que llegó, pues qué pasión, esa morena color de llanta, aquí está su rin cromado. No estoy diciendo ninguna vulgaridad, porque algunas se me van a espantar, ¿no? Es que tengo que ilustrarte quién era Pedro. ¿O cómo crees que hablaba la gente de lo más bajo de la sociedad? ¿Nunca en tu vida has ido al mercado? Dicen algunas, yo puro Costco, ¿no? ¿Y cómo te hablan? Y no son lo más bajo de la sociedad.
En el mercado venden lo que otros trabajaron. Pedro no era la parte de la cadena alimenticia que vendía el producto, era la parte de la cadena que pescaba el producto, que estaba en alta mar, sin educación, sin letras. Y esa es la gente que ahora habla y se impactan los demás. Primeros 2 mensajes, y si sumas a la cantidad de hombres que se mencionan ahí, sus esposas e hijos, que era la forma sencilla de hacer los cálculos, son casi 20,000 personas en 2 sermones que vienen a los pies de Cristo. ¿Hablados por quién? Por un hombre que no tenía la capacidad. Pero la clave es, y les reconocían que habían estado con Jesús. Lo que necesitas no son más cursos de autoayuda, ni prédicas humanistas, y tanto coaching y psicología que se ha metido en la iglesia, y cómo me fastidia esto. Lo que necesitas es meterte con Jesús. Porque lo otro, ¿qué es lo que produce? Confianza en ti. Pero hay luchas para las cuales tú no tienes en tus fuerzas la capacidad, porque separados de él nada podemos hacer. Pero en él, mi hermana, nada será imposible, y todo lo que él te mande, él te va a respaldar. Nunca vuelvas a cuestionar el llamado de Dios basado en si tienes o no la capacidad. Métete con Dios y él te la va a dar. Una vez que tú ya vas en el camino bien emocionada, avanzando en el propósito de Dios, y Satanás dice, no logré convencerla de que no sirve su segunda arma. Una vez que el menosprecio falló, la siguiente es el desánimo. Nos encontramos como un ejemplo de muchos a Elías. ¿Te acuerdas que Nehemías también, el pueblo tuvo ánimo para trabajar? Levantaron la muralla a la mitad, pero a la mitad se desanimaron. Elías viene de enfrentar al rey Acab, 3 años y medio que no había llovido sobre la tierra por su palabra, porque Dios se lo mandó. Regresa, se encuentra con 450 profetas falsos que adoraban un ídolo llamado Baal. Ponen un altar, el Dios que mandara fuego sobre el altar era el verdadero. Claman ellos, no sucede nada. Clama Elías, manda fuego, consume el altar. Le cortan la cabeza a los 450 profetas, y el pueblo clamando, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Era un avivamiento de verdad. No era gente gritando en un estadio, porque la iglesia moderna eso le llama avivamiento, ¿no? Un fin de semana, miles de personas. Se llama ruido cuando no hay una transformación, cuando no hay quebrantamiento, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay rendición, cuando el fuego se apaga al cruzar la puerta de salida. Simplemente provocamos ruido, ¿no? Eso fue un verdadero avivamiento. El corazón de las multitudes volviéndose a Dios, dejando a Baal. Elías estaba en la cúspide de su ministerio, pero Jezabel le manda un WhatsApp. Así lo dice, ¿no? Elisai de mí, si mañana a esta hora yo no he puesto tu cabeza como la de uno de ellos. Se va al desierto para salvar su vida, pero después de un día de camino se quiere morir. Y la Biblia dice textualmente, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La palabra deseando no era llamar la atención. No es como algunas de tus amigas que en Facebook escriben, estoy triste, y tú, ¿qué tienes, amiguis? Inbox, ¿no? Lo que quiere es que la pelen, ¿no? Deseando, del hebreo shael, significa pedir, requerir, demandar. Elías realmente se quería morir. Dios, quítame la vida, no quiero seguir viviendo. Dices, Elías, pero Dios te acaba de usar para tener un verdadero avivamiento. Acab está emocionado, le contó a su esposa, le cortaron la cabeza a los profetas de Baal, el pueblo se volvió a Dios. Es para que tu ministerio despegue, ¿verdad? Y comience la cúspide del llamado que Dios tiene para tu vida. Y yo siempre les he dicho, se los cuento, las que tienen mucho tiempo se lo saben, ¿verdad? Pero las que no, es una buena enseñanza. Porque si enfrentó con valor a los 450 profetas falsos de Baal, tuvo miedo de la amenaza de Jezabel. Y aquí hay una moraleja innegable, y es que una mujer enojada da más miedo que 450 hombres juntos. Algunas no se ríen porque saben que es verdad, palabra de Dios. Y la realidad es esta: un día de desierto de camino, porque si él se quiere morir, ¿para qué huye? Se queda y que lo matan. Pero ¿por qué si huye? Para salvar su vida. Al otro día de repente se quiere morir. La clave es un día de desierto. En ese día de desierto no se alimenta, se debilita, se junta el problema que estaba teniendo con ese cansancio físico, y fue un caos. Entonces tú puedes darte el lujo de repente, porque es normal, somos seres humanos, reaccionamos emocionalmente ante las señales que recibimos, y es natural que de repente haya un instante de miedo, de ansiedad, de tristeza, de preocupación, pero no puedes darte el lujo de combinar esa amenaza que te está preocupando con un día de desierto, de camino, desconectada de Dios, porque entonces se vuelve una trampa mortal.
si tú te sueltas del Señor, se junta el problema con tu debilidad espiritual, y esto ha sido suficiente en muchas ocasiones para hundir grandemente a grandes hombres de Dios, como David, que cayó no en batalla, sino un día dando vueltas en el terrado de su casa. No podemos darnos el lujo. Entonces tú puedes decir: estoy triste, cansada, enojada, no entiendo, pero no me voy a soltar de ti, Señor. Y fortalecerte en el Señor y del poder de su fuerza. Y como dice Filipenses 4:6, el no estar afanada, sino llevar delante de Dios lo que te está afligiendo. Y su promesa es que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar, ojo, tus pensamientos y tu corazón, estado mental y emocional en Cristo Jesús. Porque a veces vienen malos pensamientos y vienen malas emociones. La pregunta no es por qué vienen, es por qué se quedan, porque no las estamos llevando delante de Dios. Porque es natural que venga esto y no te sientas mal. Aún Jesús llegó a estar triste, pero no una tristeza que lo hundió en la depresión, que lo apartó de Dios, sino que lo acercaba más al Señor. Entonces muchas veces Satanás va a tratar de desanimarnos, y es normal, pero no puedes darte el lujo de debilitarte en medio del desánimo. Hay un pasaje que siempre me ha impactado mucho, y es Deuteronomio 25 versículo 18, que dice: acuérdate, oh Israel, de Amalek, cómo te salió en el encuentro en el camino. ¿A qué camino? En el camino a la tierra de Canaán. Dice: cuando tú venías trabajado y cansado, y no tuvo ningún temor de Dios ni de ti. Pero hay un detalle importante que dice antes: y te desbarató. ¿Qué hizo Amalek? Desbarató. ¿A quiénes? La retaguardia de los débiles que iban atrás. Entonces Satanás, cuando estamos cansados, ataca a todos, pero solo desbarata a los que se quedaron debilitados en la parte de atrás. Cansados todos estaremos. La pregunta es si vas a sumar al cansancio tu debilidad, o te vas a fortalecer en el Señor en medio del cansancio. Va a haber momentos donde tú dices: estoy harta, ya me cayeron gordos los hermanos y las hermanas y todos, y ya no quiero nada. Pero no puedes soltarte de la mano de Dios. Hay muchas razones que te pueden llegar a desanimar en el ministerio: tropiezos, injusticias, hipocresía, chismes. Aquí eso no pasa, pero hay iglesias en Tailandia donde sí. La hermana: ¿cómo está, hermana? Florecita hermosa, y por atrás, ¿verdad? ¿Verdad que aquí eso no pasa, hermanas? ¿No? Sonríele a la de al lado y dile: eso aquí no pasa. Y todo eso que llega a suceder, porque aunque no querramos, estamos en un cuerpo contaminado por el pecado y somos carne, nos desanima, no está padre. Y nos pone a veces de malas, y eso no es el problema real. Es normal que haya desánimo porque las cosas no salieron como tú esperabas, ¿no? A lo mejor vienes el domingo y sirves con todo tu corazón y con todas las ganas, y estás, por ejemplo, afuera en Bienvenida o en Edecanes, y tú sonriendo y buenos días, y llega otra amargada: ¿qué tienen de buenos? ¿No? Porque hay de todo en la viña del Señor. Porque no todo el mundo reconoce tu servicio, porque no todo el mundo lo agradece, porque no todo el mundo lo retribuye. Entonces ahí viene el enemigo: ya ves, ¿para qué te esfuerzas? Son ingratas, nadie valora lo que haces, ¿para qué tanto esfuerzo? Y es normal que te desanimes, pero en medio del desánimo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No te sueltes de su mano, porque si no, entonces el desánimo puede hacer que tú dejes a la mitad la obra que Dios había comenzado a través de tu vida. Nunca menosprecies el alcance de lo que estás haciendo, que es otra de los motivos que nos llegan a desanimar. Es que quizá lo que hago no es tan importante, no soy tan necesario. Hay otros que lo hacen mejor y no es necesario que yo esté ahí. Importante el que está aquí arriba ministrando, orando, predicando, dirigiendo la alabanza, los líderes, los coordinadores, pero yo podría no venir y no pasaría absolutamente nada. Nunca menosprecies el alcance de lo que Dios hace a través de tu vida, porque aquí hay dos cosas. Número uno: si no eres fiel sobre poco, Dios no te puede confiar lo mucho. Y lo segundo es que aún a través de lo poco puede suceder mucho, pero si lo menosprecias te lo puedes perder. Tú te imaginas, te voy a poner 3 ejemplos, 2 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo. Traía solamente el del Nuevo, pero me estoy recordando estos 2 que son bastante interesantes. Cuando José recibe el sueño de gobernar sobre sus hermanos, lo que pasa a las pocas semanas es que está injustamente en la cárcel, ¿te acuerdas? Y si José
hubiera menospreciado la chamba que le dieron porque lo pusieron a cargo. Bueno, primero fue con casa de Potifar, luego fue a la cárcel. Y tienes al copero y al panadero que estuvieron ¿cuántos días? 3. Y en esos 3 días, o bueno, no sé si fueron más, pero el punto es que desde que le interpreta el sueño al copero, pasaron 3 días en adelante. Si José hubiera estado en ese lapso de esos últimos 3 días del copero, en la depresión, tirado en casa o en la celda, ¿no? Señor, tú prometiste que yo iba a reinar y mira nada más cómo estoy. ¿Qué hubiera pasado? No le interpreta el sueño, no lo recomienda con Faraón, viene el hambre sobre la tierra, ¿y quién manda a llamar a José? Nadie. ¿Y dónde pasa el resto de sus días? Tirado en la cárcel. Llega al cielo, Señor, y la promesa fallaste, ¿no? Menospreciaste lo poco. No estabas ahí por casualidad. Era un puente hacia Faraón para que gobernara sobre la tierra, pero tú lo menospreciaste, porque lo que esperabas era gobernar sobre tus hermanos y no estar a cargo de 2 tristes prisioneros. Nunca menosprecies lo poco que Dios te ha confiado. Capítulo 16 del primer libro de Samuel, David es ungido como rey. Capítulo 17, su padre lo manda de chalán de sus hermanos a llevarles comida, quesos, pan, a ellos, al jefe del campamento, del ejército, a llevarles ropa y a traer su ropa. No había lavadoras en ese entonces, imagínate lo que apestaba la ropa de los hermanos. ¿Y qué hizo David? ¿Menospreció lo poco? ¿Se puso sus moños? A ver, papá, espérate tantito. ¿Cómo que le lleve ropa y comida? ¿Qué no leíste que un capítulo atrás me acaban de ungir como el futuro rey de la nación? Así que te lo vas llevando más leve, porque si no, cuando gobierne, me voy a desquitar contigo. David humildemente fue y obedeció. Y no sé si te has preguntado dónde comienza, por así decirlo, el despegar del ministerio público de David. Fue cuando venció a Goliat, porque ahí es donde la gente lo vio, Saúl lo vio y lo pusieron a cargo de un grupo de personas en el ejército, y pasa toda la historia que conocemos. Lo que no meditamos es que David no fue al campo de batalla para vencer a Goliat, sino para servir a sus hermanos. Y ahí se encontró, entre comillas, circunstancialmente, en el tiempo, lugar y momento indicado para surtirse al gigante. Yo no sé cuál es tu valle de Elá, donde estás sirviendo, pero no lo menosprecies, mi hermana. Aun si tu chamba es repartir los panes y los peces y recoger las ropas y llevar las otras, porque de ahí el Señor puede iniciar una historia hacia algo distinto, pero te lo vas a perder si tú piensas que no es tan importante. Aún en el peor de los casos, que lo poco no te conectara con lo mucho, lo poco tiene el potencial de alcanzar para mucho. Pedro es muy conocido. Pedro, con su sombra, algunos predican que sanaba a los enfermos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que ponían los enfermos a la calle para que al menos su sombra tocara a alguno de ellos. O sea, creían que se iban a sanar. ¿Pasó o no pasó? No tenemos idea. Cuando lleguemos al cielo le preguntaremos. Pero imagínate el poder que tenía, cómo Dios lo usaba para que la gente pensara que quizás si su sombra los tocaba, sanaba. 2 sermones, casi 20,000 personas a los pies de Cristo. Era un hombre que Dios utilizó poderosamente. Tú le preguntas al cristiano promedio, ¿conoces algo de Pedro? Y la mayoría sabrá decir algo acerca de él. Pero ¿cuántos conocen acerca del hermano de Pedro? Levanten la mano. ¿Cuántas conocen? De entrada, a ver, levanten la mano bien, sin pena. ¿Cuántas conocen al hermano de Pedro? Levanten la mano. Mi hermana, no le sople, ¿no? Las de allá no escucharon nada, ¿verdad? Bueno, voy a confiar en su honestidad. Antes de que nos soplara, mi hermana, ¿cuántas no conocían al hermano de Pedro? Levanten la mano. Ahora levanten la mano las que no levantaron la mano. Las que levantaron la mano inicialmente, ¿cuánto me pueden contar del hermano de Pedro? ¿Que cómo se llamaba? Ya se la aprendieron, ¿cómo no? Andrés. Yo te quiero confesar que yo tampoco sé mucho de Andrés. Y no por ignorante, sino porque la Biblia no menciona demasiado. Pero Andrés, escúchame, fue el medio para que Jesús se encontrara con Pedro. Mateo y Marcos nos cuentan que Jesús llamó a Pedro, pero los evangelios son complementarios. Son como grabar un mismo evento desde diferentes panorámicas, y lo importante es poderlas conciliar y que no haya entre ellas una contradicción. Una contradicción es diferente a una diferencia.
Una contradicción es dos eventos distintos en el mismo tiempo, lugar y hora. No puede estar lloviendo y no lloviendo al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces a veces la gente piensa que hay contradicciones cuando solamente son diferencias. Sí, Jesús llamó a Pedro, pero quien llevó a Jesús, a Pedro, fue su hermano Andrés. Juan capítulo 1 dice en el versículo 35, te lo voy a leer porque esto es bien interesante. Dice que el siguiente día estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Dice el versículo 39 que les dijo: venid y ved. Fueron y vinieron donde él moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Versículo 40, aquí comienza lo bueno. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Quién es este? Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 42, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La Biblia cuenta mucho de Pedro. No sabemos qué pasó con Andrés, pero no habría un Pedro sin un Andrés. A veces te tocará ser Pedro, la que está aquí arriba, la que la gente escucha, la que ministra. A veces te tocará ser un Andrés. Lo importante no es si eres Pedro o Andrés, sino que la gente a través de ambos está conociendo a Cristo. Porque si tú crees que el ministerio se trata de enaltecerte tú, entonces sí tienes razones para desanimarte. Pero cuando entiendes que no se trata ni de mí, ni de ti, ni de mí, sino de Jesús, y que uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento, entonces eres capaz de ser fiel en lo mucho y en lo poco, sabiendo que aún de lo poco puede salir mucho. Pastor, pero es que yo nada más disipulo a una triste persona, y tengo esta hermana que tiene como a 35 en su casa. ¿Y qué tal que esa una es la madre del futuro evangelista de esta nación? Yo les he puesto el ejemplo de Emilio Underwood, misionero que casi nadie conoce, pero él pastoreó a 7 jóvenes. Todos fueron pastores, entre ellos el doctor Alejandro y Armando Alducina. Él no dedicó su vida a las multitudes, a pocas personas. Nunca menosprecies si tienes uno, o si tienes 200, o si tienes 2000, porque tú no sabes si ese uno significan 10 generaciones después. Sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los amigos de sus hijos, y los primos de los amigos de sus hijos. No tienes idea hasta dónde puede alcanzar lo que Dios está haciendo con tu vida, con una persona. Pero yo ni a uno, yo nada más estoy en la entrada y los recibo. Bueno, ese recibimiento puede cambiar la vida de una persona, ¿lo sabías? ¿Sabes que hay gente que no entró a este auditorio por la recepción que se le dio? Por malas formas y malos tratos de alguien que le tocó en sus 5 minutos. Y entiendo que a veces hay gente especial que llegan con prepotencia, que se estacionan donde quieran, que están acostumbrados así. Pero en vez de con humildad: mire hermano, discúlpeme, qué pena, pero así son las cosas, por esto, esto y esto. Aquí no puede, siéntese aquí, lárguese para allá. No, casi, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Entonces tú no sabes si ese recibimiento puede hacer que se vaya, o al revés, el recibirle con amor, con una sonrisa que nunca ha experimentado. Porque la gente llega a las oficinas de gobierno y a las plazas, y los policías siempre de malas, y que alguien les diga: bienvenido, qué gusto verte, estás en tu casa, adelante, ¿en qué te puedo servir? A muchos desde ahí les abre el corazón para recibir la palabra. Entonces no menosprecies que no eres quien estuvo arriba dando la palabra, porque puede ser la mejor palabra, pero si su corazón está cerrado, de nada va a servir. Y quizá tú fuiste la encargada de que abriera su corazón. Estoy mintiendo, hemos tenido testimonios así. Recuerdo de una jovencita que se lo dijo a Abby, que de repente volvió a reencontrarse con el Señor porque le impactó un día que venía de visita solo dejar unas cosas. ¿Cómo la recibieron? Nunca menosprecies lo poco. Que estás en escuela dominical, da lo mejor de ti con esos pequeños. Pues a ver qué me invento. No, yo crecí así. Espero que no haya aquí ninguna de mis exmaestras. Fueron de mucha bendición sus mensajes, hermanas. Me aprendí las 3 historias que me contaron toda la vida y no salían de ahí.
David contra Goliat, Daniel en el foso de los leones y el arca de Noé. 12 años de mi vida escuchando lo mismo. David contra Goliat, primera parte, segunda parte, tercera parte, haciendo unos monitos de velcro bien feos y los pegaban ahí en los pintarrones así. ¿Y cuándo va a matar a Goliat? Ya por fin lo mataba. Siguiente domingo cambio de historia. No, Goliat contraataca y la versión 2.0, ¿no? Y si no era Daniel con los Simbas, y si no el arca de Noé. A ver, niños, si no hacen su cuarto se les va a inundar, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios que ya hay un poco más de creatividad, pero da todo de pie en lo que te toque. Mi hermana, yo busco a Dios con la misma intensidad, preparo mi mensaje con la misma responsabilidad. Cuando me toca dar un estudio con pocas personas o cuando me toca predicar con muchas personas, porque entiendo que todos son importantes, que entre 2000 Dios puede impactar a uno o a los 2000, pero que entre 5 o en 10 o 2 Dios también puede impactar su vida, y una vida transformada no es una vida, es toda una generación probablemente. Es toda su descendencia, es el alcance de esa persona. Yo te he contado que cuando era niño iba con mi mamá a ver cada semana, cada 15 días, un niño de la calle llamado Evaristo. Le llevaba comida, le predicaba ella la palabra, y de repente nos fuimos a Mérida algunos años y le perdimos la pista. Años más tarde, hace como una década casi aproximadamente, nos contaron, nos enteramos. Un día le cuentan a mi mamá: te manda saludos Evaristo. ¿Qué fue de Evaristo? Es pastor en un pueblito, está casado y recuerda todo lo que hiciste por él. Nunca menosprecies literalmente servir con una persona. Tú no sabes si ese Pedro que estás llevando, que tú hiciste menos porque te tocó ser Andrés, al rato va a predicarla a 20,000 personas. Tercer y última piedra. Esta no les va a gustar. Está Satanás rascándose la cabeza. Dice: no logré disuadirla con menosprecio. Le creyó al Señor. El desánimo no sirvió. Sí, se agüitó un rato, pero se fortaleció con el Señor y le echó ganas en lo poco, en lo mucho, y Dios usa su vida de muchas formas. No la logré destruir con el pecado. El menosprecio del pasado ya no sirve. Entiende su identidad en Cristo y la culpa y la condenación ya no la afectan. ¿Qué hago? Entonces, forja de todas tus victorias su última y a veces más letal arma. Ya no son tus fracasos, ahora es la suma de todas tus victorias. ¿Cómo, pastor, eso se puede volver en mi contra? No logró menospreciar a Moisés, sirve a Dios, Dios libera a su pueblo a través de una serie de plagas, cruza el mar, lo abre en dos. O sea, ¿te imaginas a Satanás? Y yo, como te dije hace rato, en el campo de batalla sabe que no puede. Lo imagino cuando se encontró Moisés, dijo: hasta aquí llegaron, se abre el mar en dos. Están en el desierto, 40 años dando vueltas por un grupo de incrédulos, pero ahí no estaba Moisés. Moisés iba a entrar. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Este hombre intercedió por el pueblo de Dios cuando Dios los iba a destruir. Tiene un gran corazón, es misericordioso, perdonador. A fin de cuentas le creyó a Dios. Se encontró con la presencia de Dios en el Sinaí. En el campamento sale fuera del tabernáculo a encontrarse con la Shekinah, con la gloria de Dios en el lugar de reunión. Este hombre es imparable. ¿Cómo lo puedo detener? Ya sé, diciéndole todo esto para que se envanezca y se llene de soberbia y de orgullo, y entonces pierde el favor de Dios. Porque Dios da gracia a los humildes, pero dice la Biblia que Él resiste a los soberbios. Y la Biblia cuenta, te lo voy a parafrasear, en Números 20, del 1 al 11, que poco tiempo antes de entrar a Canaán, el pueblo se le quejó a Moisés porque no había agua. Y Moisés va con Dios y Dios le dio una instrucción a Moisés. ¿Quién se la sabe? Acá dijeron que golpeé la piedra, así traen el marido, ¿verdad? Puro guamazo. Te golpeo porque Moisés golpeó la piedra. A veces para que las cosas funcionen hay que golpearlas, ¿no? Le dijo: habla
a la peña enfrente de ellos. Moisés no le habló a la peña, lo primero que hizo fue gritarle al pueblo. Los llama a todos y están reunidos. Oíd ahora, rebeldes. Estaba enojado. Segundo error. Os hemos, primera persona y plural, de hacer salir aguas de esta peña. Tercer error. Agarra la vara, ¡zas!, la golpea. Dios en su misericordia salió, pero le dice: por cuanto no creíste en mí para santificarme, no vas a entrar a la tierra de Canaán. Moisés llegó a ser tan importante que pensó que era indispensable. ¿Puedo hacer lo que me da la regalada gana y no obedecer a mi autoridad suprema? Y no pasa nada, porque soy el Moisés. Me necesitan, ¿no? Y tenemos que entender que todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Y que cuando alguien brinca la autoridad de Dios y empieza a hacer lo que le da la gana porque pienso que soy necesario, entonces va a perder el lugar que Dios le ha dado. Segundo error, no solo fue su desobediencia, sino atribuirse a sí mismo el poder de Dios. Os hemos, o sea, Dios y yo. Imagino a Dios desde el cielo viéndolo, y los ángeles como el meme, oílo. O sea, tú y yo, y los ángeles, tú y él, os hemos. ¿Y quién invitó a Moisés a nuestra fiesta? Dice el Señor. Dios era el que hacía salir agua de la peña. Dios era el que mandaba maná del cielo. Dios era el que abrió los mares. Dios era el que sacó a su pueblo de Egipto. Pero Moisés llegó a ser tan importante después de 40 años que pensó que el poder de Dios también era suyo. Tú y yo tenemos dones del Espíritu y el poder del Espíritu, pero solamente somos instrumentos en manos del Espíritu. No son cosas que merecemos. Pablo dice a los Corintios: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, es que yo tengo unción y el favor, y cuando oro tiembla y los demonios huyen, porque el Señor te lo dio. Y si lo recibiste, dice: ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces Satanás astutamente, cuando hemos superado todo y somos imparables aparentemente, dice: ya sé lo que voy a hacer. No le voy a recordar su pasado, le voy a recordar todas sus victorias. No le voy a recordar su vida negativa antes de Cristo, le voy a recordar todo lo que ha logrado después de Cristo, para que se infle como Moisés y que se envanezca. Y Proverbios dice que antes del quebrantamiento es la caída, y antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Creo que es el capítulo 16, te lo confirmo ahorita, sí, 16 versículo 18. Entonces Satanás ya no viene a soplar de tu pasado. Ya no viene: oye Moisés, eres tartamudo, tú no puedes, porque ya el hombre confirmó que sí puede. Oye Moisés, estás cañón, y 40 años con todos estos cuates rebeldes y tú pacientemente. No. A llenarlo de soberbia, ¿me estoy explicando? De orgullo, para que nos envanezcamos y perdamos el favor de Dios que nos ha acompañado. Es un predicador que un día venía bajando y que una hermana se acerca y le dice: pastor, es el mejor mensaje que he escuchado en toda mi vida. Y dice: muchas gracias. Hace unos segundos Satanás allá arriba me acaba de decir exactamente lo mismo. Cuidado con estos pensamientos, porque lo va a hacer. Wow. Oh, mi hermana, estás cañona. No, mira, a ella no la tienten porque es imbatible. Es más, dame tu autógrafo. No, mejor me voy, no va a ser que hasta me conviertas de cómo Dios te usa. ¿Viste el mensaje que acabas de predicar y cómo reaccionaron? No, cuando tú cantas los demonios huyen. Es que la unción que traes está. Mis respetos. En tu trabajo ninguna es como tú. Tu familia, ¿no?, es ejemplar. Tu matrimonio exitoso, tus hijos educados en el Señor, no como los hijos de la de al lado que dicen que son terian. ¿Y cómo le has hecho? Ve el coche que manejas, la casa donde vives. No, tú sí llegas puntual los domingos, no como otras que llegan tarde, que son bien flojas. Y va a empezarte a susurrar al oído lo bien que haces las cosas,
para que como Moisés te le empieces a creer. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Mira todo lo que hago, todo lo que soy. Y es en ese momento donde algunos se olvidan. Y por eso tanto pastor ha caído en los últimos años, que separados de Él, nada podemos hacer. Se le olvida a la mula que no era grande la burra, sino el que la hizo hablar. Se nos olvida que lo que pasa en público comenzó siendo el resultado de lo que pasaba en lo secreto. Pues nuestro Padre que nos ve en lo secreto, Jesús dijo, nos recompensará en público. Pero ahora, como en público nos salen tan bien las cosas, pensamos que somos autosuficientes y dejamos de buscar a Dios en lo secreto, porque creo que ya estoy en un nivel demasiado elevado por cómo Dios te usa, por cómo Dios te ha respaldado, por tu santidad. Y es en ese momento, cuando te has envanecido y hasta arriba dices, sí es cierto, mira lo que soy, a diferencia de otras, que Satanás logró exitosamente su última y más letal estrategia, fraguada de todas tus victorias, y se llama soberbia espiritual. Ten cuidado con el menosprecio antes de empezar. Ten cuidado con el desánimo a la mitad del camino. Pero una vez que llegues a la cima, mi hermana, ten cuidado con la soberbia. Ni te vayas al extremo, y con esto quiero concluir, del menosprecio y sí, soy una basura, no sirvo para nada, porque no es cierto. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, piedra viva, como lo verás en el Congreso, la casa del Espíritu Santo, sacerdocio espiritual, porque tiene su espíritu, su poder, dones, talentos, un llamado y la unción del cielo que reposa sobre ti. Cuando llegues allá arriba, no se trata de una falsa humildad. Pablo dijo a los romanos que tengamos un concepto cuerdo y no más alto del que debemos de tener. Entonces mantente consciente de todas tus virtudes, dones, talentos. No se trata de que no ignores quién eres, pero que recuerdes por qué lo eres. Que no llegues arriba y digas, porque el poder es mío, porque me lo merezco, porque yo sí oro, porque yo sí ayuno, porque si yo vivo en santidad, porque yo sí soy puntual, porque yo sí me esfuerzo. Sino que digas, Señor, todo esto que he logrado es porque tú has sido bueno, clemente y misericordioso, paciente y perdonador, porque me perdonaste, me restauraste, me levantaste, me animaste, me ungiste, me habilitaste, me fortaleciste, creíste en mí cuando ni yo lo hacía. Y por ti, para ti, es que estoy en esta cima. Y entonces, mi hermana, Dios podrá llevarte mucho más alto. ¿Me explico? Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Quiero hacer una oración por todas estas cosas. Y yo quiero que con un espíritu honesto le diga, Señor, examina mi corazón, mis pensamientos. Dios, reprende todo espíritu de estupor que pueda tenernos cegados o cegadas a la realidad, en un estado de adormecimiento espiritual. Y permítenos ver la realidad. Y pregúntate, ¿alguna de estas tres piedras me está estorbando? Porque no puedo llegar a ser esa piedra viva si tropecé con alguna de estas. Realmente quiero hacer tu obra y todo lo que veremos en este congreso, y seguir cumpliendo con tu propósito y ejerciendo el llamado y cada plan que tienes para mí. Pero dile, muéstrame, háblame, revélame aún los secretos más profundos de mi corazón, comenzando de atrás hacia el inicio. ¿Será acaso que me he envanecido, Señor? Y quizá digo que no, pero ya no te busco con la intensidad de antes, insinuando que no es tan necesario, porque ahora soy autosuficiente, porque ahora es más lo que pasa en público que lo que pasa en lo secreto. Me he jactado, he presumido, me he comparado,
Me he sentido superior. Me he enorgullecido. Presumo sin humildad lo que tú has hecho en mi vida, sin darte la gloria. Porque no está mal testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. De hecho, lo tienes que hacer. Lo contrario es quitarle la gloria. Hay que testificar de lo que Él hace. Pero es reconocido que fuiste tú. ¿O pongo el énfasis en mí? Suelo ser vulnerable y reconocer que si no fuera por tu gracia estaría completamente perdido. Tú dile: perdida. O de repente pasé a ser yo el centro de la historia, como suele suceder en este evangelio humanista moderno que se predica, donde el ser humano es el protagonista, y dejé de apuntar al cielo. Dile: Dios, perdóname, me arrepiento y te pido que me limpies, porque esto es pecado. Reconozco, Señor, que sin ti no soy nada. Yo hablaré en masculino, tú en femenino. Dile: Señor, reconozco que sin ti estaría perdido, que lo único que merecíamos era la condenación eterna, pero tú fuiste bueno, paciente y misericordioso. Y hoy quiero recordar que es por tu gracia y por tu amor y por tu perdón, y no por todo lo que yo he hecho, sino por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, que mi historia hoy puede ser distinta. Dile: Señor, renuncio a la locura que por un momento se alojó en la mente de Moisés, de pensar que tu poder es mío. Lo has depositado sobre mí, te muestras a través de mí. Y sí, tu palabra dice que si nos limpiamos podemos ser vasijas de honra, pero sigue siendo tú el que nos usa. Sigue siendo tú el que imparte dones como tú quieres. Sigue siendo tú quien puso a cada ministerio en su lugar. No por mis méritos, sino por tu gracia. Dile: perdona mi orgullo, mi soberbia, mi arrogancia. Hoy me humillo y reconozco que sin ti no sería nada. Y lo demostraré no con una oración, sino manteniendo o retomando, si es que la abandoné, una vida en lo secreto, donde en tu presencia, donde estamos tú y yo nada más, reconozco que sin ti nada soy. Tuyo es el reino, el poder, el imperio, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Levanta una de tus manos de forma simbólica y despójate de todo aquello que te has atribuido a ti. Dile: Señor, tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es el imperio, tuyo es el reino. Gracias por compartir un poco de esto o mucho conmigo, por considerarme en tus planes y usarme y habilitarme y llamarme y ungirme y prepararme. Pero hoy recuerdo que todo esto, Señor, es solo por ti y para ti. Señor, si ha sido el desánimo a la mitad del camino, dile: fortaléceme con el poder de tu fuerza. Voy a buscarte, a diferencia de Elías, Señor, que se dio el lujo de tener un día de desierto. Cada día, aunque me cueste trabajo. Hay algunas de ustedes que han estado viniendo y sirviendo, y que han estado tras una apariencia de que todo está bien, pero hay cosas que están pasando que las han desanimado. Y estabas no solamente a punto de abandonar el ministerio, sino a punto de tirar la toalla en tu relación con Dios. No se lo has dicho a nadie, pero era como una olla express que estaba a punto de explotar. Hoy te dice el Señor que no cometas esa locura y te vuelvas a Él, y que en lo secreto Él te va a fortalecer. Y lo primero que va a pasar no es que el problema se va a arreglar, sino que Él va a traer paz a tu corazón y a tus pensamientos. Esa es la promesa de Filipenses 4, 6 y 7. No dice: y todo se os arreglará, dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar
Tu corazón no ha estado guardado, tu mente no ha estado guardada, ha estado abierta, expuesta a las mentiras de Satanás. Entiende, hermana, que esto que estás sintiendo, pensando, no es lo correcto, es lo que el diablo quiere que creas que tienes que hacer. Porque tu corazón y tu mente no está guardada, está expuesto al enemigo, porque no la has blindado en la intimidad con Dios. Así que vuélvete hoy a Él. Si tienes que hablar con tu líder y bajarle 2 rayitas al ministerio, o inclusive descansar un tiempo para pasar más tiempo con el Señor, mi recomendación como pastor es que lo hagas. Si puedes con ambas, sigue con ambas, pero si tienes que elegir entre lo público y lo secreto, 1,000,000 de veces te diré siempre lo mismo: ni por un instante lo pienses, elige lo secreto, porque lo público sin lo secreto no va a perdurar. Es una bomba de tiempo. No tenemos la capacidad de mantenernos ahí sin Él. Así que regresa a ese lugar y fortalécete en el Señor. Desahógate con Él. Abre tu corazón con Él. Externa todo lo que te está bombardeando con Él. Y Él te va a consolar, abrazar, fortalecer y llenar de su paz. Señor, yo oro para que así sea hecho. Entrégale al Señor lo que te está afligiendo, llámale por su nombre. Yo quiero orar por eso, Señor. Tú conoces lo que a cada uno está atormentando. Dios, reprende toda mentira de Satanás que se ha aprovechado de este desierto para desanimarlas y destruirlas y querer desbaratarlas, y que en medio de su desánimo, tristeza, ansiedad, preocupación, se fortalezcan en ti y tú te lleves, Señor, todo esto que las está atormentando. Trae paz a su corazón, trae paz a su mente, Señor. Que se vaya en el nombre de Jesús esa angustia permanente, esa ansiedad permanente, ese temor permanente que así como vino se fue. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Llámale por su nombre a lo que te aflige. Así como hace rato le dijiste: Señor, recibe toda la gloria y la honra. Ahora levanta tu mano y dile: aquí está mi carga, Señor, mi preocupación, mi aflicción. No quiero que esto estorbe tu obra en mi vida. Quita esta piedra de tropiezo que me está desanimando y ayúdame a seguir adelante. Señor, y si es la primera piedra del menosprecio, si hay alguna que tú le has puesto cosas en su corazón que han posfechado quizá por años, Dios, yo oro que no las dejes dormir literalmente, que tú confirmes a través de otras personas que no sabían nada de lo que tú habías hablado, a través de tu palabra y de tu presencia susurrando en su oído todo lo que tú quieres que cada una de ellas haga. Si tienes dudas, ora. Si es necesario, ayuna, pide consejo, confirma con el Señor. Pero si Dios ya te lo ha confirmado, yo quiero animarte, mi hermana, que hoy le digas: Señor, en este día doy el paso fuera de la barca y te voy a obedecer, y lo que me mandaste y claramente me mostraste que vino de ti. Yo no estoy predicando que vayas a hacer locuras. Locuras sin la voz de Dios no es fe, es fanatismo. Fe es cuando has escuchado su dirección. Cuando Abraham deja su tierra y su parentela, no fue porque se le ocurrió, fue porque Dios se lo dijo. Si Dios ya te ha hablado algo, dile: Señor, lo voy a hacer, porque creo que junto con el llamado y el reto y la promesa me darás la capacidad. Y hoy renuncio, díselo conmigo, a toda mentira del enemigo que ha querido sepultar tu propósito en mi vida. Todos esos: no puedes, no lo vas a lograr, no es para ti, no tienes la capacidad, no tienes el talento, es muy difícil, vas a fracasar, ¿cómo se te ocurre? Aun si fueron palabras de maldición que otros me dijeron, porque desde tu infancia, como lo vimos el último domingo, quizá estas palabras han pesado. Dile: Señor, te entrego toda mentira, toda maldición, en el nombre de Jesús.
la arranco de mi mente, renueva literalmente, como dice Romanos 2, mis pensamientos. Cambia esas conexiones en mi cerebro, Señor, y tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo y haznos pensar como tú. Y dile, Señor, si la orden viene de ti, cuentas conmigo. Si tienes dudas, solo dile como Pedro: Señor, solo di que yo vaya a ti y lo haré. Si tú me dices que me baje de la barca y camine sobre las aguas, no voy a preguntarme qué va a pasar, solo quiero ir hacia tu voz. Enséñame a escucharte, habla mi vida, y todo lo que tú me mandes lo voy a hacer sin temor, porque ahora he comprendido que nunca se ha tratado de mí, sino de quien está conmigo, que no se trata de mi capacidad, sino de quien me capacita, y que aún si hay cosas para las cuales tienes que prepararnos, como lo hiciste con David y con José los siguientes 13 años de su vida, tú lo harás. Y nosotros creemos en ti, confiamos en ti, y no nos detendremos, Señor, por estas preguntas que el enemigo había puesto en nuestro corazón. Dios, yo bendigo a cada una de mis hermanas servidoras. Fortalécelas, Señor, respáldalas, bendice sus familias, sus matrimonios, a las casadas, sus estudios, sus empleos, sus negocios, su salud. Si alguna, Señor, es la enfermedad física la que la ha imposibilitado de hacer tu obra, que en el nombre de Jesús toda enfermedad hoy se vaya de su cuerpo físico, Señor. Que tú las toques con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y hables palabras de vida y de sanidad para sus cuerpos, y que no sea tampoco un impedimento físico, un estorbo para que hagas tu obra en sus vidas, Señor. Fortalécelas, Padre, fortalece cada articulación, huesos, músculos, venas, arterias, cada órgano dañado, que sea restaurado, Señor, a nivel celular, que haya regeneración en todo su ser, que si hay cáncer queriendo fastidiar, se vaya ahora en el nombre de Jesús, y que tú les des la fuerza para servirte, para hacer tu voluntad, tu provisión. Si alguno está pasando tiempos de escasez, Señor, que se abran las ventanas de los cielos y provéles y bendíceles, y enséñales cómo usar correctamente eso para todas sus necesidades, pero también para glorificarte y anunciarte a ti. Si hay hijos que no te conocen, donde quiera que estén, Señor, toca sus corazones, quebrántalos y tráelos a ti, Señor, y que se cumpla tu promesa en sus vidas. Cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Que cada obstáculo, Señor, que está siendo un estorbo, un motivo de estrés, de preocupación, Padre, sea resuelto por tu poder, y sigue usando sus vidas. Llévalas a más, Señor. Padre, dales tu visión y tu dirección, tus planes, tus fuerzas, tus recursos, tu capacidad para hacer todo lo que tú quieres que cada una de ellas haga, dentro y fuera de la iglesia, donde quiera que vayan, Señor, como lo aprenderemos en este seminario, porque ya no es el lugar, el templo. Ahora somos nosotros ese edificio espiritual, que a donde quiera que vayan, Señor, cargando con tu presencia, puedan impactar las vidas de otras personas. Dales gracia, autoridad, seguridad. Llévate todo miedo, todo nervio, todo temor en el nombre de Jesús. Dales de nuevo, Señor, y que sus vidas sean usadas con poder para enseñar, para orar, y que testifiquen de todo lo que tú harás con sus vidas, Señor, ya sea siendo una Pedro o un Andrés, en público o en lo secreto, con muchos o con pocos, pero que lo que hagan trascienda para la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes, a través de todas las naciones del mundo, que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo, y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones,
Tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.